Hola, hola amigos. Hoy vamos a continuar un tema que empezamos hace unos días aquí en Saavedra, Correa 4053, barrio de Saavedra, Buenos Aires, Argentina, y el tema es la voz. La voz. Habíamos hablado de la voz de Dios, y hoy vamos a continuar. La vez anterior hablamos de la voz en el Viejo Testamento. Hoy vamos a hablar un poco más en el Nuevo Testamento. La dinámica que habíamos dicho que Dios estableció en el Viejo Testamento, en Génesis y de ahí en adelante, era muy simple, muy sencilla. Dios, fuente de toda autoridad, creador de todo, ¿se acuerdan? En la Biblia es conocido. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Y dijo Dios que se creen los árboles, y fue. Y dijo Dios, hagamos al hombre siempre la voz de Dios en la creación. Esa fue la primer cosa que Dios nos muestra a través de la Biblia, ¿no? Y a partir de ahí crea al hombre. El hombre, sujeto a Dios, recibe autoridad y algunas reglas muy sencillas. Dios les dice: acá te pongo un huerto, tenés que cultivarlo, tenés que trabajar la tierra, señorear, o sea, gobernar, ponerle nombre a las cosas y respetar lo que yo te digo. Ahora, sujeto al hombre, Dios pone la naturaleza. Toda la naturaleza está sujeta a lo que el hombre hace. ¿Por qué? Porque era creación de Dios. El hombre, creación de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que unió estos tres grandes conceptos? Dios, el hombre y la naturaleza. Y lo vemos muy claramente en la palabra de Dios, que fue la voz. Dios con su palabra estableció toda la creación. Y Dios le dio autoridad al hombre para que le ponga nombre a las cosas, y con su palabra el hombre empieza a gobernar la tierra. Ahora, el hombre desobedece. La dinámica que Dios había establecido se quiebra. Y Dios, a partir de allí, empieza una nueva etapa. El hombre es separado de Dios. Dios tiene que hablar a través de los profetas. Ya no hablaba directamente con el ser humano, sino que habla a través de profetas, establece la ley. En fin, todo lo que es el Viejo Testamento, que ya lo hablamos en alguna oportunidad. Y a partir de ahí, 400 años de silencio o más, y aparece el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento tenemos una nueva voz que aparece para presentar al Mesías, el Hijo de Dios, el enviado de Dios, que viene a retomar lo que el hombre había perdido por causa del pecado. Y Juan el Bautista, que es esa voz, él dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, y hace referencia al Viejo Testamento. Es decir, nos está diciendo: va a venir un Salvador, va a venir un Mesías, va a venir alguien que va a cambiar la historia. Y ese alguien es el Hijo de Dios, es Jesús. Y nosotros creemos que es el Mesías, el enviado de Dios. ¿Sí? En la palabra de Dios se establece ese Mesías, que es Jesús, y empieza la historia del Nuevo Testamento con el bautismo de Jesús. Ahora fíjense, después de que fue bautizado, subió del agua, los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo, ¿qué cosa? Una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, otra vez en la historia, la voz de Dios aparece, no ya a través de los profetas, sino a través del Hijo de Dios. La voz. Este verbo, este Mesías, se hizo carne. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo,
el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora fíjense, la palabra verbo es la esencia de la palabra, la esencia de la voz. O sea, Dios establece que lo que se había perdido, la dinámica de Dios a través de la voz, es restaurada a través del verbo. Esa voz, ese verbo, da vida y da luz. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que cree en mí no andará en tinieblas. Yo soy el verbo es la esencia del ser, la esencia de la palabra, y ese es Jesús. Ahora bien, el Evangelio, Nuevo Testamento, yo estoy haciendo un resumen muy por así por arriba para llegar al concepto de la voz, ¿no? El Evangelio llega a los gentiles, pasó todo el tema de Jesucristo, pasó los 4 evangelios y empieza el libro de los Hechos, y allí dice un tal Cornelio y Pedro, que por separado ellos tienen una visión y oyen la voz de Dios. Oyen la voz de Dios. O sea, esa voz durante los años del ministerio de Jesús era la voz directa. Estaba Jesús ahí hablándoles a cada uno. Pero va avanzando el tiempo, Jesús muere, resucita, se va al cielo, y los discípulos empiezan a trabajar nuevamente con el llevar la palabra de Dios a la gente. Y bueno, en principio era al pueblo de Dios, a los judíos, pero a través de la voz, Dios le dice a Pedro, anda y llevales el evangelio a los que no son judíos, los que son gentiles. Y allí el evangelio empieza a prosperar entre los gentiles. Hay un episodio también, el apóstol Pedro es puesto en la cárcel por Herodes, que no era fácil predicar el evangelio en ese tiempo. Había persecución, había oposición. En muchos países hoy matan a los cristianos, los musulmanes principalmente, los chinos matan a los cristianos, queman iglesias. Estaba leyendo en esta semana en internet que demolieron una iglesia en China totalmente. En fin, la persecución sigue a través de la historia. Pero en ese momento Pedro, el apóstol Pedro, que está en la cárcel, recibe la visita de un ángel y oye, ¿qué cosa? Una voz que lo hace libre. A través de esa voz él puede salir de la cárcel. Y ocurre algo sobrenatural que no lo vamos a analizar ahora, pero quiero hacer énfasis en cómo se va desarrollando el tema de la voz. Saulo, la historia de Saulo es el famoso Pablo. Saulo se convierte en Pablo, el apóstol Pablo, conocido. Y este hombre era un perseguidor de la iglesia cuando todavía se llamaba Saulo. Estaba conforme con meter preso a los cristianos, incluso con matarlos. Y él venía por el camino, y dice la Biblia, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó, ¿qué cosa? Oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Y la voz le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, otra vez la voz, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora fíjense, cambió. Ya no es la voz del Padre, no es la voz de Dios Padre, es la voz del Hijo. Es la voz de Jesucristo resucitado, que está sentado a la diestra del Padre, reinando, y ese Jesús es el que establece que este Pablo tiene que ser su servidor. Y de la misma manera como hizo con Pablo, esa voz se le aparece a un tal Ananías y le dice, andá y ayúdalo. ¿Por qué? Porque
cuando se cae del caballo y queda ciego por el resplandor, Saulo, quedó ciego y no podía caminar, entonces lo llevan a una casa y Dios manda a esa casa a través de la voz a un tal Ananías para que le imponga las manos y para que le devuelva la vista. Entonces se produce el milagro y tenemos la vida de Pablo. Ese Saulo se convierte en Pablo y empieza lo que es la predicación más importante y más grande en el Nuevo Testamento. Saulo era un hombre culto, la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas por él, era un hombre importante, por eso Dios lo elige para ser el pionero, la punta de lanza de la evangelización en ese tiempo. Bueno, siguiendo con el Nuevo Testamento y siguiendo con la voz, hay un episodio que se llama el Monte de la Transfiguración. Es decir, Pedro y Juan y Jacobo tenían una experiencia extraordinaria y ven algo que los sacó de su tranquilidad, ¿no? Jesús los lleva a un monte y ahí delante del monte se le aparecen Elías y otro más, que no me acuerdo quién era. Y a Abraham y Elías, dialogando con Jesús de una manera sobrenatural, el brillo extraordinario que tenían sus vestiduras, qué sé yo, y bueno, estos están allí y quieren, le dicen a Jesús, mirá, esto es buenísimo que nosotros estemos aquí, vamos a hacer 3 enramadas, como diciéndole, vamos a hacer 3 casitas para que se queden ustedes 3 acá. Ellos no importa, ellos se quedaban a la intemperie, pero Y entonces viene una voz desde el cielo, desde una nube, la nube los cubre y dice la Biblia que tuvieron temor porque se dieron cuenta que estaban hablando pavada. Y esa voz les dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Acá tenemos la voz del Padre nuevamente. Dios Padre está diciéndole a los discípulos y a través de ellos nos está diciendo hoy a nosotros, este es mi Hijo, el Hijo de Dios, óiganlo a Él, porque Él es el que va a salvar al mundo. Y justamente hablando de eso, Jesús anuncia su muerte. Este pasaje de anuncia su muerte para mí es muy importante, porque es muy sencillo, pero fíjense, dice, vino una voz del cielo. La multitud que estaba ahí y habían oído la voz, decían que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Y entonces a mí me cabe la pregunta, ¿no? ¿Todas las personas que estaban allí no escucharon lo mismo? Parecería que no. Parecería que algunos escucharon como un trueno. ¡Bum! ¡Oh! Otros dijeron, un ángel le habló a Jesús, un ángel. Pero hubo otros que escucharon realmente lo que Dios estaba diciendo, porque lo escribieron en el Evangelio. Está escrito. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué voz estamos escuchando? ¿Estamos escuchando la voz de Dios realmente? ¿O simplemente estamos escuchando un trueno o un ídolo, o un ángel cualquiera que no tiene nada que ver con Jesucristo? ¿Qué es lo que estamos escuchando? Cuando la gente con buena fe y sin doble intención busca en una estatua, en una estampita, en un ídolo, buscan a Dios, no están escuchando la voz de Dios. No están escuchando la voz del Padre, están escuchando una voz ajena, están escuchando un trueno, un ángel, pero un ángel que no es Jesús. Y el Padre que nos dice, este es mi Hijo amado, a Él oigan. Tenemos que oír lo que Jesús nos quiere decir. Y van pasando los días,
vuelvo atrás, ¿no? Porque esto que voy a decir ahora fue un poquito antes, no después. Y Jesús anuncia su muerte y llega el momento de la crucifixión. Todo lo anterior que vimos era posterior a la crucifixión, ya Jesús resucitado. Pero quise dejar para el final el tema de la crucifixión, porque cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz. O sea, la voz del Creador, la voz de Jesús, que dijo: yo soy el Verbo se hizo carne. Esa voz que creó todas las cosas, ahora está clamando: Elí, Elí, lama sabactaní, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y fíjense que Dios no le contesta. Dios el Padre, por amor a nosotros, no le contesta. Y nuevamente Jesús tiene que decir otra vez a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y entregó su espíritu. Jesús muere, pero muere, querido oyente, muere por amor tuyo y por amor mío. Muere para pagar el precio de lo que nosotros tendríamos que haber pagado. Porque la Biblia dice: la paga del pecado es muerte. El castigo de Dios sobre el pecado del mundo es muerte. Por eso este mundo se está muriendo de a poco, porque está gobernado por el pecado. Pero Jesús nos da la oportunidad de decir hoy: ese sacrificio que hice en la cruz es para vos. Es para que vos puedas venir arrepentido a pedir perdón y a decir: Dios mío, necesito de Cristo. Me arrepiento de mis pecados. Quiero vivir una nueva vida. Quiero ser transformado. Quiero dejar mi vida anterior. Quiero dejar mis vicios. Quiero dejar mis viejos pecados y empezar de nuevo. Y Dios te dice: vení, vení, te estoy esperando con los brazos abiertos. Sigue la historia y yo acá puse: ¿cómo lo hace hoy? ¿Cómo hace hoy? ¿Qué medio usa? Y la respuesta es simple: la iglesia es hoy la voz profética de Dios, hablando a la humanidad. Por eso el diablo quiere callarla. Por eso hay persecución en el mundo. Por eso hay lugares donde la Biblia es quemada. Estaba leyendo en internet en esta semana que en la China, creo que es, quemaron no sé cuántos centenares de Biblias, prendieron fuego. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos lleva a Cristo, es la que nos quiere salvar. Jesús dijo: viene la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. La voz de Dios va a ser oída por los muertos, pero por los muertos en Cristo. Si no moriste en Cristo, no hay salvación, no hay salvación. Sin la voz, el mundo está en tinieblas. El que en él cree no es condenado, dice la Biblia, pero el que no cree ya fue condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice la palabra: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. La voz de Dios se restauró. La voz de Dios otra vez para nosotros. Y si estamos en la verdad, vamos a poder oír la voz de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice: también el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay una voz del cielo que estamos esperando los que creemos en Jesús, que nos va a llamar, y el Señor va a venir a arrebatar a su iglesia y nos va a llevar a su presencia para estar para siempre con el Señor. Y simplemente para terminar,
yo te pregunto, querido amigo, y me pregunto, ¿qué voz estamos escuchando? ¿Qué voz estamos escuchando? ¿La voz de un ángel? ¿La voz de alguien que dice ser Dios, que parece muy bonito, muy lindo, que manifiesta cierto poder, pero que no es Dios? Dice la Biblia que en los últimos tiempos van a venir algunos que van a engañar aún a los creyentes. Entonces, ¿a quién estás escuchando? ¿A ese ángel que es engañador, que es tramposo? ¿Estás escuchando un trueno, estás aturdido y no podés, no podés aclarar tus pensamientos porque el mundo te está ensordeciendo con su caminar y con su andar? Hoy día vemos que todo el mundo anda corriendo, todo el mundo corre, y tenemos que hacer todo rápido, y si no, fíjense los telefonitos, te mandé un WhatsApp y no me contestaste. Cuando yo era chico, yo me acuerdo que no había ni teléfono y pasaban los días, los meses y a lo mejor no nos hablábamos con ningún pariente porque no había forma de comunicarse, solamente cuando lo íbamos a visitar y ni siquiera le avisábamos porque no había. Y ahora no, ahora tiene que ser ya. Contestame en el acto porque si no me ofendo. ¿Qué voz estás escuchando? ¿La voz de un ángel, la de un trueno o la voz del eterno Dios? Es para pensar. El Señor va a venir con voz de mando, como decíamos recién, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que oigan esa voz van a ser, si están muertos, van a ser resucitados, y si están vivos, van a poder escuchar la voz y van a ser arrebatados con el Señor. ¿Qué voz estás escuchando? Dios te bendiga. Amén.